Es 2 de octubre de 2013, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Funcionarios públicos y particulares en Cuba, muy orondos hablando con las FARC, discutiendo con las FARC, haciendo obviamente campaña política con las FARC. Y mudos. Como no hay ningún uribista, no es delito. Si hubiera un uribista, ya estaría en la cárcel hace mucho rato. Aquí hay dos justicias, una para los uribistas y otra para todos los demás, que tienen derecho a hacer lo que constituye delito para los uribistas. Eso es lo que se llama la negación de la justicia. La justicia tiene que ser imparcial y general. Cuando es particular y se aplica a unos y no a otros, es porque estamos en el reino de la injusticia. Formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación, Luis Carlos Restrepo. Hace pocos días se había dicho que se levantaba la orden de captura contra Luis Carlos Restrepo y que podía venir al país. Todos los demás que tienen derecho a hacer lo que tuvimos la idea confirmada hoy de que eso es lo que se llama la negación de la justicia para ellos. La justicia tiene que ser imparcial y general. Cuando es particular y se aplica a unos y no a otros, es porque estamos en el reino de la injusticia. Formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación, Luis Carlos Restrepo. Hace pocos días se había dicho que se levantaba la orden de captura contra Luis Carlos Restrepo y que podía venir al país. Eso no nos sonó bien y tuvimos la idea confirmada hoy de que se trataba de que viniera al país para iniciar un nuevo proceso y para detenerlo. Destituida e inhabilitada por 10 años la señora Jennifer Mojica. Estamos hablando de la persona clave en el INCODER, la asistente del doctor Restrepo Salazar, exministro de Agricultura, quien presentó certificados falsos para posesionarse en el cargo que ocupó. Su defensa es que debían meter a la cárcel mejor a los que valoraron los certificados que ella presentó. Bueno, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Estos se dejaron engañar, ella engañó. En el mundo internacional tenemos el enredo fabuloso que armó Maduro con los Estados Unidos. A ver si distrae un poco el ambiente y los venezolanos no piensan en que ese día tendrán que arreglar su problema de higiene porque no tienen papel higiénico, el problema de alimentación porque no tienen que comer, el problema de luz porque no tiene energía que los alumbre, y entonces así, pensando en el lío que armó Maduro, se distraen un poco. ¿En qué consiste ese lío? En que Maduro expulsó a la encargada de negocios de los Estados Unidos, no tienen embajadores en este momento, ni un país ni el otro, sino encargados de negocios, la expulsó con 2 de sus altos funcionarios, diciendo que eran ellos los culpables de todo eso que estaba pasando en Venezuela. Los cortes eléctricos, la falta de luz, la falta de comida, todo es imputable a Satanás. A Satanás, claro. Aquí vamos derecho que nos las bogamos para un régimen parecido donde no cambiemos de rumbo, de manera que es bueno irnos mirando en las aguas de ese estanque. Sigue la crisis en los Estados Unidos, es una crisis pavorosa. Los republicanos propusieron un presupuesto con aumento en el techo de endeudamiento, pero con la condición de que el llamado Obamacare, el programa de salud de Obama, se pospusiera en su aplicación un año, mientras se lo discutía mejor, mientras se lo analizaba.
el Senado, compuesto en su mayoría por amigos del presidente Obama, por demócratas, rechazaron la propuesta republicana. Total, no hay presupuesto. Como no hay presupuesto, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que cerrar todas sus operaciones no esenciales. El panorama es desolador, la situación es supremamente peligrosa y la fecha límite para una verdadera catástrofe es la del 17 de este mes, porque si el 17 no hay presupuesto aprobado, el gobierno de los Estados Unidos entra en default, en moratoria, y eso sí sería una crisis económica y política de magnitudes gigantescas. Aquí en Colombia empezó juicio contra Narváez por el asesinato de Garzón. Narváez es completamente ajeno, como él mismo lo dijo, a ese asesinato. No tiene nada que ver, ni con ese ni con ninguno. Ese es un hombre que a muchos no les gusta porque era docente en las escuelas militares, porque era un pensador en estos temas de estrategia. Jamás mandó matar a nadie. Pero los paramilitares se tienen que desquitar de alguien. Como juraron venganza en el momento en que los extraditaban, se vengaron. Y contra Narváez tienen un asunto pendiente, y es que les desbarató una organización paralela que estaban montando dentro del DAS para dominarlo. Narváez la descubrió, los denunció penalmente. La retaliación es esta, y ahí está el proceso. Entonces me imagino que a base de inferencias lógicas, que son las que se han puesto en boga cuando no hay pruebas, nada mejor que las inferencias lógicas, llamadas también pruebas indiciarias o pruebas indirectas, donde cada uno hace la inferencia que le da la gana para llegar a la conclusión a la que quiere llegar. A través de esas inferencias lógicas probablemente condenen a Narváez para cometer una otra monumental injusticia. El irrespeto a la policía, este es un tema muy complicado, algo anda muy mal en la sociedad colombiana. Hemos estado sacudidos por las imágenes donde unos policías llegan a cumplir su deber a un edificio donde vecinos se quejaban de una fiesta con música a todo volumen que impedía el descanso de los demás. Y entonces cuando llegaron a pedirle a quienes estaban incurriendo en ese escándalo que le bajaran el volumen a la música, los borrachos y las borrachas que estaban ahí la emprendieron a golpes contra la policía. Y a eso nos estamos acostumbrando. Los ataques a los policías son continuos, son permanentes. ¿Dónde queda el respeto que merecen? ¿Y dónde quedan los jueces? ¿Y dónde quedan las sanciones y los castigos para los que les faltan al respeto a la policía? Aquí hay un tema muy de fondo que no podemos soslayar. Nuevo escándalo de la magistrada María Mercedes López. Por lo menos pinta muy feo. Esta es una sentencia ejecutoriada, inclusive con recurso de casación que no fue admitido, por unos crímenes atroces cometidos en el Valle de Aburrá, y de pronto aparece una tutela, y la tutela es fallada por 4 conjueces y por la magistrada María Mercedes López. Y la tutela es una tutela contra sentencia, y contra sentencia de altos tribunales de justicia en un caso supremamente incómodo. La magistrada, recuerden ustedes, que fue la que renunció para tratar de oponerse a la reelección del actual procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, ha estado envuelta en más de un escándalo. Y de todos, este es el que nos huele peor. ¿Habría arreglo en Avianca? Hasta anoche las directivas de Avianca y las directivas de los sindicatos que reúnen a pilotos y a copilotos avanzaban en negociaciones que pudieron desembocar en un arreglo. Les daremos la noticia en las próximas horas. La extinción de dominio, paralizada. Explicable, ¿verdad? Ahora sale la Fiscalía General de la Nación, que es el foco de corrupción, donde la extorsión de dominio naufraga, a decir que es que todo se debe a la ley,
que está muy mal concebida y que por eso, por la ley, se demora 14 años. Hablaremos con una juez y con una persona que estuvo en la Fiscalía General de la Nación, Sara Magnolia Salazar, que es la primera experta que hay en Colombia sobre la materia. En su tiempo, cuando ella era juez dedicada a estos temas, la extinción de dominio con sentencia ejecutoriada no tomaba un año. No tomaba un año. Y se le quitaban a la mafia centenares de miles de millones de pesos, billones de pesos, con el impulso que le daba el coronel Luis Alfonso Plazas desde la Dirección Nacional de Estupefacientes y con un Consejo Nacional de Estupefacientes que se reunía invariablemente todos los meses. Pues eso se acabó, se vino a pique y hubo una modificación a la ley, válganos Dios, nadie sabe cómo ni por qué. Sacaron como causal de extinción de dominio el que el dueño del bien que se investigaba no pudiera explicar su origen patrimonial. Esa es la clave de la extinción de dominio. ¿Quién quitó esa norma? Aquí en la hora de la verdad lo hemos preguntado 1000 veces. Por supuesto que fue la mafia. La pregunta es cómo se movió la mafia para neutralizar de esa manera la extinción de dominio. Gobierno de Santos, por supuesto, para que seamos claros. Otro escándalo, Cocheteus y Sanitas. No sabemos si este señor de español de origen es por allá más atrás de origen francés y sería Cocheteau, pero Cocheteus, digamos. Cocheteus fue destituido, salió de Sanitas, dijeron que en buenos términos, parece que en muy malos términos, y ahora se aparece con certificados de Cámara de Comercio, con policías, a exigir que le devuelvan a Sanitas. Menudo lío el que hay alrededor de Sanitas. No es esa una buena señal para los enfermos que buscan la protección de Sanitas. De manera que tenemos tal vez a las dos grandes EPS del país, a Saludcop y a Sanitas bajo el fuego de escándalos jurídicos monumentales. Saludcop tiene una ventaja grande y es que quien debe investigarla fue su abogado, y un abogado que recibió, al parecer, según dicen, miles de millones de pesos de honorarios. No nos hemos equivocado, miles de millones de pesos de honorarios, pero sobre esos particulares el doctor Montealegre guarda silencio, sobre el valor de sus honorarios en Saludcop y sobre el valor de sus honorarios con el gobierno nacional. Como se guarda también silencio sobre una circunstancia curiosísima, y es que la gente que era del señor Palacino en Saludcop sigue siendo representante de Saludcop dentro de los procesos que se adelantan para resolver los problemas económicos que quedaron planteados. El doctor Vargas Lleras, ahí está, el hermano de Germán Vargas Lleras, sí señores. La política de biocombustibles pasa del Ministerio de Minas al Ministerio de Salud. Dios los tenga de su mano, estas cosas que pasan. El ministro de Minas y Energía se posesionó a sabiendas de que no podía tratar nada relacionado con biocombustibles, que es uno de los temas fundamentales del desarrollo energético del país. Los biocombustibles, con unas posibilidades ingentes. Lo que se puede hacer en Colombia en materia de biocombustibles. Se ha hecho mucho con el etanol. Se ha hecho algo en materia de ACPM, pero queda todo por hacer. Y el ministro de Minas y Energía está inhabilitado, y entonces lo sustituye el ministro de Salud. Este es un país, o por lo menos este es un gobierno increíble. Agroingreso Seguro, AIS. El exministro Andrés Felipe Arias explicó ante la Corte Suprema de Justicia un hecho fundamental. Es que este fue un proyecto de alta significación del gobierno nacional. Un proyecto de política
me imagino que presentaría las actas de los consejos de ministros donde eso se trató. Había que defender el campo colombiano, porque nos estábamos abriendo al mundo, a un mundo lleno de subsidios para los agricultores que nos van a exportar sus productos a Colombia. Había que defender el campo colombiano, había que desarrollar una política integral, bien pensada, bien meditada, para que nuestros campesinos pudieran competir, para que no los arruinaron. Entonces, unos periodistas por ahí resolvieron armar un escándalo contra Andrés Felipe Arias por un tema en el que no tenían nada que ver, unas adjudicaciones de un dinero para unos regadíos, los que se hicieron, los que se cumplieron, pero nada tenía que ver Andrés Felipe Arias, y han convertido en Satanás Agroingreso Seguro. Resultado, lo abandonaron. Ahí están las protestas campesinas. Ahí está el campo colombiano arruinado. Lo que hizo Juan Camilo Restrepo fue acabar la política agraria del presidente Uribe Vélez y de su ministro Andrés Felipe Arias, que tenía un objetivo clarísimo: defender el campo colombiano, ponerlo en condiciones de competencia. Este es un tema político de alto bordo. Aquí no solamente no hay delito, aquí hay un tema esencial para tratar que esperamos la Corte Suprema de Justicia lo entienda como debe entenderlo. Se calienta la controversia por Isagen. Hay unas cosas muy curiosas, como una norma del gobierno diciendo que limita el derecho del sector solidario de la economía a comprar acciones, que no pueden comprar acciones sino por debajo de lo que será necesario para que el gobierno mantenga la mayoría. ¿Nos quieren decir qué norma autoriza semejante caprichosa decisión? El sector solidario puede comprar la totalidad de lo que se le ofrezca. Es más, se le ofrecen las acciones al sector solidario para democratizar la propiedad accionaria en Colombia. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Lo que se ha hecho en la práctica es todo lo contrario. Fuimos de eso víctimas de primerísimo nivel y conocemos a fondo el tema. De lo que se trata es de mantener concentrada la propiedad accionaria en poquísimas manos. Ahora, para reemplazar al gobierno, la competencia está entre Argos y la empresa de energía de Bogotá, concentración a gran escala de la propiedad accionaria. Y el sector solidario de la economía, sindicatos, trabajadores, juntas comunales, las que sean, lo que represente el sector solidario de la economía, no pueden presentar sus ofertas. Otro escándalo en Isagen. Y en Hoy en la Historia, vamos a recordar un episodio interesante de la historia de Chile, el desastre de Rancagua. Ya va a ser 200 años, fue en el año de 1814, cuando Chile cayó definitivamente en manos de las fuerzas españoles que venían desde el Alto Perú para dominar ese país, y lo consiguieron con el desastre de Rancagua. Les contaremos esa historia, que es muy interesante. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, mientras la justicia colombiana sigue ensañada, y qué pena, pero tengo que usar esa palabra, ensañada con cualquier político que haya mirado, olido o intercambiado dos palabras con algún paramilitar en algún momento de la historia de Colombia, pues sin embargo cierra los ojos ante la llamada e inexistente FARC política y ahí no ve ningún delito. La situación es tan descarada y vergonzosa que ahora hasta el mismísimo gobierno de Juan Manuel Santos reconoce que hay funcionarios públicos que están viajando a La Habana, sin autorización, eso sí, y disfrazando los viajes bajo el manto de que están haciendo turismo. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo el propio ministro de Interior, Aurelio Iragorri, quien no sabemos si fue en un lapsus o en una declaración consciente y estudiada. Lo cierto es que afirmó que lo grave no era la autorización que el presidente Juan Manuel Santos le dio a los congresistas para viajar a La Habana, sino que lo grave son los funcionarios públicos que están visitando a la guerrilla sin autorización
y disfrazando esos viajes como si fueran turismo. Pero si les parece, escuchamos la voz del ministro de Interior, Aurelio Iragorri, desde el Congreso, y ustedes juzgarán. Escuchen. Que más bien debíamos estar preocupados aquí en el Congreso por aquellas personas, bien sean funcionarios o particulares, que han estado viajando a hacer turismo sin la autorización del gobierno nacional. Disfrazan el viaje en un hecho turístico y van a dialogar, según lo denunció el propio procurador, a dialogar con los miembros de la FARC. Bueno, pregunto, ¿por qué van esos funcionarios públicos a La Habana y de qué hablan con las FARC sin autorización y encubriendo bajo el manto de turismo la visita? ¿De qué se habla en estas reuniones clandestinas? ¿Y a qué espera la justicia para actuar si es el mismo gobierno el que señala estas reuniones? ¿O es que quizás como no hay uribistas entre los viajeros a La Habana, entonces ya no le importa a la justicia? ¿Qué está pasando? Y no solo funcionarios, Monserrat. Mire que hace pocos minutos en una emisora colega, en la emisora básica de RCN, Juan Fernando Cristo dijo que hay preocupación en el gobierno por los viajes de Álvaro Leiva a La Habana, que Leiva no comparte la línea del gobierno y que va a La Habana y que eso preocupa, dice Juan Fernando Cristo. Pero Leiva es como si fuera su profesión, ¿no me equivoco? Pues perdón, eso es lo que uno siente cuando hablan de Álvaro Leiva, que es una persona que se dedica a dialogar con la guerrilla, ¿o no? Pero eso sí es perfectamente lícito. Ah, sí, eso sí. Hablar una vez con un paramilitar, no en época electoral, simplemente para oírle su cuento sobre el contenido político del movimiento paramilitar, que fue lo que hizo Luis Alfredo Ramos con Ernesto Báez, eso es un delito que inmediatamente condena a Luis Alfredo Ramos a la cárcel. En cambio, ir a Cuba, como fue Holman Morris, como fue este muchacho hijo de Serpa, como va Álvaro Leiva un día sí y otro no, para estar en contacto con las FARC y preparar la próxima campaña política. Esto es para hacer campaña política con la paz. Eso claro, no le llama la atención a la Corte Suprema de Justicia, ni a la Fiscalía, ni a nadie. Ay, de que hubiera en la lista de los visitantes un uribista, ya hubieran caído rayos y centellas. Pero bueno, esa es la justicia colombiana, como lo dije en algún escrito mío, un perro rabioso que no muerde sino a los uribistas. Hace muchos años, Monserrat, cuando usted no había conocido este país, corría un viejo adagio: la justicia es un perro rabioso que no muerde sino a los de Ruana, indicando que la justicia solamente era dura y severa con la gente humilde, con la gente de Ruana, pero que era completamente inofensiva con la gente de pergaminos y de dinero. Eso era lo que se decía. Pues ahora lo que hay que decir es que es el mismo perro rabioso, pero que no muerde sino uribistas. Todo está permitido para los que no son uribistas. Viajes a La Habana, de turismo, hasta el propio ministro del Interior lo dice, que están muy preocupados. ¿Qué diablos es lo que están haciendo? Favor. Mesas paralelas de diálogos, preparación de la próxima campaña, o asesoría y asistencia a las FARC. Las FARC hablan de el asesor en sus comunicaciones, en sus relaciones. ¿Quién es el asesor? ¿Será tal vez Álvaro Leiva? ¿Quién será? ¿Está autorizado por el gobierno nacional? Les cuento, siguiendo con los asuntos internacionales, que la crisis diplomática entre Venezuela y Estados Unidos vuelve hoy a ocupar los titulares de la prensa mundial. Lamentablemente hay que decirlo, siguiendo las malas maneras, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hasta que el gobierno de Obama no entienda que tiene que respetar a Venezuela, sencillamente no habrá relaciones cordiales ni comunicación cordial. Esta semana, para subirle un poco el tono a la situación, Maduro pasó de las palabras a los hechos y decidió expulsar a 3 funcionarios de la representación diplomática estadounidense en Caracas, argumentando, como usted lo dijo al inicio del programa, que ellos mantuvieron reuniones con la extrema derecha de Venezuela para planear cosas que tienen que ver con el sabotaje al sistema eléctrico y económico de la nación. Escuchemos qué fue lo que dijo Maduro respecto a este asunto.
Kelly Kinderlin, Elizabeth Husman y David Muk fuera de Venezuela. No me importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver cómo paran las empresas básicas, a ver cómo le quitan la electricidad para pagar todo Venezuela. ¿Qué es eso? Bueno, luego de conocer esta dura afirmación de Nicolás Maduro, Estados Unidos rechazó su participación en cualquier conspiración para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Y ayer martes fue mucho más allá. El Departamento de Estado declaró a 3 funcionarios venezolanos como personas no gratas y les dio un plazo de 48 horas para abandonar ese país. Uno de ellos es el señor Calixto Ortega, encargado de los negocios en Estados Unidos y máximo funcionario de la Embajada venezolana en Washington. La cosa está complicada y los analistas venezolanos dicen hasta ahora que Maduro lo que pretende es crear una cortina de humo y tapar lo que ellos llaman la crisis económica que tiene vuelto nada, entre comillas, a Venezuela, nuestro vecino país. ¿Usted se imagina a la señora Kelly, es como se llama, parando el sistema energético de Venezuela? No. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Por Dios? No, ¿Y cómo? Es increíble. Son años y años de incuria, de falta de administración, de falta de inversiones oportunas. Eso se lo entregó Chávez a unos ignorantes en la materia. La gente buena, la gente conocedora, la gente capaz, la echaron de sus empleos y todo el sistema energético de Venezuela quedó en manos de chambones, de aprendices, y ahí están los resultados. Pero entonces ahora, como el resultado se produjo y como no hay luz, y como hay cortes energéticos, y como la gente está desesperada, la culpa la tienen los gringos. Gringos go home. Sí, y seguramente yankees, con eso... yankees. Seguramente, ¿qué? Gringos o yankees go home, perdón. Sí, yankees go home. O gringos go home también dicen a veces. Sí, es No, que a la Maduro expresión- le gusta la palabra yankees. Bueno, pero la expresión original es gringos, de Sí, green, ¿no? Sí. Green de los uniformes verdes. Gringos, gringo home. Gringos go home. Entonces, la situación pues es esa. Seguramente con la expulsión de esta señora se vuelve a prender la luz en Venezuela. Estos son muchos payasos, por Dios, y saber que esos payasos son los que gobiernan un país, y un gran país, y el país más rico de América del Sur, en manos de este circo. No puede ser. Lo bueno hay que decirlo, doctor Londoño, es que después de esta declaración, Kelly dejó muy bien plantadas a las mujeres porque salió a decir que efectivamente lo que demuestra Nicolás Maduro con esto es que no sabe y no entiende qué es el trabajo esencial de la diplomacia, porque la diplomacia no solamente se refiere al intercambio con el gobierno de ese país, sino también a tener encuentros con representantes, con líderes del mundo político, económico, empresarial y cultural. Y si por eso la están acusando, pues que sí, ella acepta. Ella se ha reunido con varios representantes de la oposición venezolana y no lo lamenta porque eso es lo que hace la diplomacia. Pues todos los días. Obvio. Miren lo que hace el embajador de los Estados Unidos en Colombia, pues reunirse con todos los grupos de la sociedad colombiana, escucharlos, oírles, tomarle el pulso al país, para que los Estados Unidos sepan cómo es la vida en Colombia, lo mismo que hace nuestro embajador en los Estados Unidos. ¿O usted cree que se mete dentro de la casa a no hablar con nadie? Y claro, Pues esa es la diplomacia, pero por Dios. Esa es la diplomacia. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del aplazamiento de la votación en la Cámara de Representantes del proyecto que busca cambiar las reglas del referendo con el cual se pretende aprobar los acuerdos en La Habana, para que la votación del mismo pueda coincidir con el día de las votaciones al Congreso o a la Presidencia de la República. Luego de que el senador Carlos Baena, del Movimiento Mira, remitiera ayer impedimento para participar en dicha votación a Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, considerando que dicha iniciativa cambia las reglas de juego electorales, de la financiación de las campañas y de los mecanismos de participación ciudadana, lo que podría favorecer de alguna manera a los actuales congresistas del país. En consecuencia, y al no descartarse que dicha votación pueda coincidir con las votaciones del Congreso de la República, como están previstas para el próximo 9 de marzo del 2014,
El senador quedaría incurso en una causal de conflicto de intereses, como está previsto en la Ley Quinta de 1992. El senador manifiesta que así queda claro en reciente sentencia de la Corte Constitucional, que lleva a concluir que las iniciativas, discusiones y decisiones que incidan o modifiquen las disposiciones electorales y de participación estarían prohibidas por cuanto generarían un claro conflicto de interés para los congresistas que intervinieran en ellas. Acto seguido, la representante a la Cámara del Movimiento Mira, Gloria Estela Díaz, presentó el impedimento en la sesión de la votación en Cámara de Representantes para participar en este debate. El aplazamiento de la votación se erige en un tropiezo para el trámite que en el Congreso cursa esta iniciativa legislativa del gobierno que había sido radicada con mensaje de urgencia. Doctor Londoño, queda claro que los senadores y congresistas de la Nación no están convencidos de que esta iniciativa pueda darse. Lo que están convencidos en el fondo del alma es que no tienen ninguna duda del conflicto de intereses. ¿Para qué están cambiando la fecha del referendo? De acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución, con una interpretación sana de la Constitución se llega a esa conclusión, es que el referendo tiene que ser independiente, separado de cualquier otro acto electoral para garantizar precisamente la independencia, la distancia que tenga el ciudadano respecto de ese acto, y para que lo tome como una decisión soberana única y lo vote afirmativa o negativamente, como le parezca. Pero esto de meterlo dentro de una elección parlamentaria o dentro de una elección presidencial es un abuso, pero un abuso que van a utilizar en su favor, porque se van a presentar el día de las elecciones diciendo: a través de ese referendo vamos a conseguir la paz, vote por mí porque yo soy quien les está trayendo la paz. Es una intervención obvia de los congresistas en un proceso legislativo que dicen ellos los va a favorecer, o que advierte cualquiera los va a favorecer. Ahí hay un conflicto de intereses, y el que incurra en conflicto de interés pierde la investidura. No sabemos pues que finalmente qué haga el Consejo de Estado, porque usted sabe muy bien que del Consejo de Estado nunca se sabe para qué lado toma, porque lo mueven ciertas pasioncillas y ciertos intereses mucho antes que el significado y el alcance de las leyes, pero no importa. Lo cierto es que ha de preocuparles y por eso está paralizado el trámite del referendo hasta la semana entrante. Entonces, ¿qué va a pasar? Le niegan el impedimento y el señor Delmira y la señora Díaz quedan en condiciones de votar. La responsabilidad la asume quienes votan en favor de esa posibilidad. ¿Están dispuestos a asumirla? ¿Están dispuestos a continuar con ese proceso que los favorece electoralmente? Esa es la gran pregunta, y eso era lo que nos contaba Juan Lozano en una memorable entrevista aquí en La Hora de la Verdad. Y en un minuto estaremos con Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República, para hablar de temas del mayor interés con ustedes.